Hola chicos, Historia del arte y de la cultura, el número 5, Atapuerca. En estos momentos estoy como debe estar un cubo de agua al que has metido una manguera para llenarlo y llega arriba y se desborda y no sabes por dónde atajar eso. Y es que en todos estos temas de arte, de cultura y entroncados con la actividad humana y con la persona humana, son tan complejos y al mismo tiempo tan apasionantes que empiezas a informarte y ya te sale por las orejas y por todos los lados cantidad de datos, de documentación, todo esto. Gracias todo ello una vez más a la cantidad de archivos, documentos que están en internet, en el buscador el Google o en otro, pero vamos. Y mi reto es dar un poco de estructuración, de cohesión a todos estos conocimientos. Empiezo por ponerte al corriente de este suceso de Atapuerca, este fenómeno que está conmocionando el mundo de la paleontología. Ha sido un revulsivo, una alegría, un hallazgo descomunal. Ya está declarado Patrimonio de la Humanidad y todos los reconocimientos que queráis. Y lo más bonito es que todavía está en una fase incipiente. O sea que todavía quedan muchas más cosas por descubrir. Para que veas de dónde procede esto y por qué se dieron estos asentamientos del hombre paleolítico en todas sus fases de evolución, es decir, del Homo habilis no, pero a partir de ahí el Homo antecesor, que es el que se ha descubierto propiamente ahí, que ha llenado un hueco, un salto que había. El Homo antecesor ha logrado meterse ahí, en ese hueco. Y no desestiman que puedan todavía coger otro eslabón anterior. El Homo antecesor era de 800.000 años y 1.000.000, y ya están vislumbrando otros hallazgos superiores al 1.000.000, 1.200.000, e incluso podrían llegar al 1.500.000. Este yacimiento, será por la siguiente razón. En un valle, en el fondo suele pasar el río. Estamos viéndolo así, el río. Este río es el río Arlanzón, que es exactamente el que pasa por la capital de Burgos. Un afluente que es del Pisuerga y a su vez luego del Duero. En épocas antes de la prehistoria, en la época terciaria y cuaternaria del Cenozoico, estos ríos tenían unas avenidas impresionantes. Es decir, no era el caudal que va hoy aquí, pequeñito, sino que en los momentos estacionales de lluvias inundaban todo. El agua se metía, lógicamente, entre las rocas, aprovechando todo recoveco. Estas rocas se llaman rocas kársticas. Son unas rocas, para que lo entiendas bien, tipo azúcar. Es decir, capaces de disolverse. No con la misma rapidez que el azúcar, pero sí con el tiempo. Porque al ser calizas junto con arcillas, las arcillas, al paso del agua, se desmoronan, se disuelven y se van con el agua. Tú lo sabes de las arcillas. Y las calizas también, pero mucho más lentamente, pero son capaces de hacerla. Ya que cuando llueve, o cuando el agua de los ríos las
inunda esas zonas de las rocas calizas o cársticas, ese agua lleva disuelto CO2, lo mismo que el agua de lluvia. Cae y en su caída disuelve los gases de la atmósfera, entre ellos al CO2. Este CO2 forma con el agua un ácido, el CO3H, el carbónico, que tiene la capacidad, como todos los ácidos, de atacar. Entonces, ataca a la piedra caliza, que es el carbonato cálcico, y la disocia, la disuelve. Precisamente, esta disolución de la piedra la va comiendo, sobre todo en las partes más blandas, que son las más atacables. Y cuando chorrean en el interior de una gruta, ese agua cargado de piedra caliza es lo que hace las estalactitas al caer y las estalagmitas que se hierven hacia arriba como sedimento de la gota que cae continuamente. Pero lo cierto es que se van abriendo aquí unas cuevas por las inundaciones del río. Estas cuevas, cuando en épocas posteriores ya, entrado en el Paleolítico, son halladas por los humanos, dicen, oye, qué cuevas más majas, aquí estamos muy a gusto. Y en el interior, en lo alto de la colina, de esta sierra que es una estribación de la Sierra de la Demanda. La Sierra de la Demanda es, a su vez, un subconjunto de la Sierra Ibérica, de la Cataja al Ebro por el sur, que cierra la provincia de Burgos. Por el norte la cierra la Cantábrica y por el nordeste la cierra la Ibérica, con sus sierras, digamos, menores, entre ellas la de la Demanda. Y esta colina de la Sierra de Atapuerca, que toma el nombre del pueblo que tiene al lado, en su parte superior también se dan estos fenómenos kársticos. En los fenómenos kársticos, donde se disuelve el agua, pues a veces, si aquí hay una cueva y el agua sigue haciendo mella, llega un momento en que esto se desmorona, el techo, y aparecen las simas. Estas simas, que se llaman así por su profundidad, ¡qué agujero en la tierra! ¡Enorme! Son también llamadas dolinas o torcas. Son oquedades en el suelo. A veces estas tenían entradas laterales, pero los sedimentos seguían cayendo, arrastrados por la lluvia, seguían siendo invadidas. Con lo que muchas de estas que fueron habitadas se fueron colmatando, es decir, llenando, cegando sus entradas, y quedaron selladas. ¿Para quién? Para el bienaventurado o el suertudo que más adelante pudiera encontrarlas. Propició que, al no entrar el aire de forma continua, que estuvieran ahí selladas, cerraditas como en un cofre, los residuos que hubieran dejado los hombres que vivieron en ellas se han conservado estupendamente. Vivieron durante mucho tiempo. Es decir, se ha demostrado que en esta zona, en la zona de Atapuerca, ha habido presencia humana desde casi 1,5 millones hasta nuestros días. Entonces van descubriendo, y lo más apasionante es que cuando en el suelo que se había formado, en una dolina, en una sima, en una cueva,
Pues todo esto son sedimentos, es decir, depósitos que han ido llenando la sima. Algunos de ellos, conectados por el exterior o por arriba, o sea, por el lado o por arriba, habían sido de habitación humana. Y cuando los espeleólogos y los paleontólogos empiezan a excavar por el estrato más reciente. Es decir, es como encontrar un libro donde las páginas más recientes son estas y las más antiguas son las que están en el fondo. A veces hay hasta 20 metros de capas superpuestas de páginas. Empiezan a excavar y empiezan a encontrar lo más reciente. Lo más reciente para nosotros hablando aquí son 300.000 años, 400.000 años, cuando ya estaba el Homo sapiens. Entonces siguen y se encuentran con otra lítica más antigua. Y continúan y empiezan a buscar, empiezan a encontrar hallazgos todavía más antiguos. O sea, las etapas van sucediéndose 400.000 años, 500.000 años, y esperan llegar al 1,5 millones. Todavía, claro, no están excavadas porque además hay muchas. El gasto es cuantioso, aunque la proyección internacional de esta cueva ha sido increíble y ha obtenido gastos de las entidades estatales, provinciales, culturales de todo el mundo para seguir excavando. Vamos, es un fenómeno por el que toda la humanidad tiene que felicitarse, y sobre todo Europa, porque sabemos que el Homo salió de África, sabemos que el Erectus, el caminante, se extendió, pero no sabíamos hasta dónde había llegado y qué es lo que había hecho. Entonces vemos que llegó hasta la Hispania, hasta España, y que allí, en este paso que separa las vertientes del Ebro, Pirineos, Cantábrica, Ibérica, Central, todo esto es la cuenca del Duero, se recoge el agua y va al Atlántico, y toda esa cuenca del Ebro que se recoge en la depresión del Ebro y va hacia el Mediterráneo. Pues aquí, en un paso natural, aquí está la capital burgalesa, Burgos, en un paso natural entre el Valle del Duero, o la cuenca del Duero, y el Valle del Ebro, ahí se nos coloca este pueblecito, Atapuerca, que recoge, o está acotado por el sur por el río Arlanzón, otro río que viene también de otras montañas pequeñas, el río Vena, entre él quedan los dos. Y esto era el corredor natural para salir desde la meseta del Duero, que comunicaba también con el centro o la capitalidad de Madrid, hacia el nordeste para encontrar su salida en Francia, Cantábrico y Francia. Aquí hay un pueblecito, el último, Hendaya. Por ahí pasa la vía férrea Madrid-Hendaya. La nacional de carretera, la N1 con números romanos, la nacional 1, también pasa por ahí. Aquí se juntaba en Burgos con el famoso Camino de Santiago que venía de Roncesvalles, pasando por Logroño en el Valle del Duero, en el Valle del Ebro, hasta Burgos. Y pasa también por Atapuerca. Se da la circunstancia, y como ya soy abuelo y tengo derecho a contar batallitas, te la cuento, que cuando yo era niño de 7, 8 años en el colegio, me cogieron para hacer un papel en una obra de teatro. Y lo único que recuerdo es que me vestían de persona mayor,
y yo salía en el escenario con una campana grande, plom, 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 y mi única frase de papel era atapuerca al tren, plom, 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 que era un factor, es decir, un empleado ferroviario que avisaba la llegada del tren o decía a los que venían ya en el tren montados que tuvieran en cuenta que estaban en Atapuerca. Y era Atapuerca al tren. Ese nombre no se me olvidó nunca mientras viva, pero más adelante vino la explosión de la noticia. Atapuerca. Bueno, en Atapuerca, y claro, a mí me resultó, mira tú, Atapuerca, al tren. Luego he visto que la vía, la Nacional 1, la de la Renfe, la Madrid-Hendaya, pasa, pero pasa por otro pueblecito, Quintana Paya, que tiene un apeadero, es decir, una estación, pero no precisamente por Atapuerca. Y yo me he estado preguntando últimamente, digo, bueno, entonces yo, aquella obra que hice de Atapuerca al tren, ¿es que el tren pasaba por Atapuerca? No, pasa por Atapaya. Pero estos días que he estado investigando y he dicho, hombre, tengo que hacer de Atapuerca, no puedo pasar historia del arte y de la cultura sin dedicar un vídeo a Atapuerca. Y resulta que, ya verás tú, resulta que a mediados del siglo XIX, 1840 y pico, 45 o algo así, los Altos Hornos de Vizcaya necesitaban mucho carbón y material de hierro. Y los industriales y capitalistas, especialmente ingleses, vieron que aquí, en la zona de la demanda burgalesa, pueblos como Villasur de los Herreros, había yacimientos de carbón y de hierro, que suelen ir juntitos. Y entonces dijo, hombre, no está tan lejos de esto, pero tendríamos que unir a la línea ya existente de Burgos-Bilbao, añadir un ramal ferroviario, aunque fuera de vía estrecha, lo que se llamaban los trenes mineros, para, si abrimos aquí unos pozos y hacemos la extracción, que vaya hasta Bilbao. Logró los permisos este industrial y con el recorrido, pero al pasar por Atapuerca se le ocurrió decir, oye, en vez de hacer toda esta curva, voy a dar un tajo a la colina. Y ni corto ni perezoso metió ahí e hizo una trinchera, es decir, un corte a la montaña, así en profundidad por los dos lados, que eso es una trinchera, de unos 20 metros de altura y 1 kilómetro de longitud. Al hacer esa trinchera, los obreros iban pues por faena, como se dice aquí. ¡Oye, mira, aquí han salido unos huesos! ¡Tú a lo tuyo, venga, que esto hay que acabarlo! De las piedras, por supuesto, de la industrialítica, que también saldría. Y todo esto, durante el kilómetro de la trinchera que hicieron, fueron saliendo constantemente. Ya se tenía indicios desde el siglo XVII de que había por las inmediaciones una cueva llamada la Cueva Mayor, que incluso había merecido la atención de algún fraile culto de la época, un tal Manuel Ruiz, que dejó allí su nombre escrito en la Cueva Mayor. Bueno, la resultante es que de todo ese kilómetro de trinchera que hizo el ingeniero inglés, hoy los principales yacimientos están, pues, en las paredes de la trinchera. Quiere decir que si este señor, en vez de hacer el corte así, lo hace así, yo estoy seguro de que habría encontrado
otros yacimientos. Y si lo llega a hacer aquí, habría encontrado otros yacimientos. Y es que toda esta zona está llena de vestigios de haber sido habitado desde cientos de miles de años. O sea, que además de ser ya en estos momentos una zona extremadamente rica en producción de hallazgos de todo tipo, tanto líticos como de fósiles humanos y de animales, muy importante, estaría toda la zona llena y todavía por explotar o por descubrir. Interesantísimo. Si tienes vocación de espeleólogo o de paleontólogo, de antropólogo, este sería tu parque favorito y privilegiado para venir a trabajar en él. Si es así, ojalá lo consigas un día. Voy a atarme ya un poquito a lo escrito, porque si no... Bueno, estas obras del ferrocarril, un ferrocarril que, aunque el industrial inglés solo quería transportar carbón en él, la Diputación de Burgos le dijo, oiga, que lo utilice también la gente, que aquí hay pueblecitos por los que va a atravesar el tren para que puedan circular. Entonces le dio una subvención a cambio del contrato de que también pondría otros vagones para el transporte humano. Luego se quedó prácticamente sin actividad porque al parecer los precios que puso la compañía para el billetaje, para el transporte humano eran subidísimos. Claro, la gente no los cogía. Decía, oye, pues mira, seguimos en el carro, que cuesta mucho ir en tren. Y más adelante tampoco fue tan interesante la aportación de material minero que quebró y cayó y fue la vía pues abandonada. En todo su recorrido, desde Villafría, que era el pueblo a las afueras de Burgos, donde conectaba con la otra vía, la que iba directamente a Bilbao, pues está todavía con los vestigios pues de túneles, terraplenes, etcétera, de la antigua vía minera. Bueno, ya ves tú por dónde podríamos decir, es que este señor entró con sus máquinas y con la dinamita, más que máquinas, con la dinamita con la que se hacían las explosiones y los barrenos para abrir aquella trinchera y destrozó mucho. Sí, pero si no llega a entrar, no habríamos descubierto nunca lo que había allí. Como de un renglón torcido se hace uno derecho, es decir, con algo que en principio no estuvo bien, pero que luego ha resultado extraordinariamente rentable y positivo. Y se lo tenemos que agradecer a aquel señor. En 1910, después de ya retirado el ferrocarril y todo aquello, encuentran unas pinturas en el portalón de la Cueva Mayor. En el 62 hay un grupo de aficionados, un grupo de espeleología burgalés llamado Edelweiss, que se propone hacer un mapa y una prospección de todas las simas y cuevas de la provincia. Yo me eduqué en una zona próxima aquí, próxima por aquí. Aquí estaría Tapuerca y aquí estaría Briviesca, Pancorbo y Bujedo, que es el monasterio premostratense cisterciense de los siglos XII, en el que tuve yo la suerte de estudiar con los hermanos de La Salle. Y las montañas que había por el alrededor también eran cársticas, y yo me metí en muchas de esas cuevas agarrado por una soga y sujeto por mis compañeros para ver qué hay abajo, sigue soltando, no sé qué. Bueno, en fin, emocionantísimo, pero siempre hay que tener cuidado, y hacerlo con personas que ya dominen las técnicas y las estrategias. Pues este grupo espeleólogo empieza a hacer prospecciones y a traer el foco
de muchos profesores universitarios de las universidades circundantes, inclusive de Barcelona, Madrid, etcétera, que empiezan a tomar interés por esta zona. A partir de ahí ya fue una sucesión de hallazgos cada vez más impresionantes. Ahí se encuentran no solo el antecesor, que es la unión del Erectus con el Heidelbergensis, que estaba muy distante y no había ahí un hueco rellenado, entonces ahí se coloca el antecesor, entre el Erectus y el Heidelbergensis, que luego daría también al Neanderthalensis y al Sapiens, como ya vimos en el vídeo anterior. A ver, más cosas. Nombres que puedes oír y oirás, o que puedes por lo menos decir, este nombre ya lo he oído yo, del complejo Atapuerca. Complejo, podríamos decir. Bueno, el más antiguo, sin duda, sería el de Cueva Mayor, que ya en el siglo XVII ya se conocía y fue objeto de la atención de aquel fraile. Y luego hay otros, que son los que están en la trinchera, que serían la cima del elefante, porque se descubrieron restos de elefantes. Oiga, elefantes había aquí. Había elefantes, rinocerontes, osos, de todo. Incluso se han descubierto hasta restos de un mítico animal, el tigre de los dientes de sable. Un tigre impresionante. La cima del elefante. La gran dolina. Ya hemos visto que dolina es precisamente eso, el hundimiento. Y queda luego pues un hueco grande, impresionante, de estos que desde abajo tú miras para arriba y ves el cielo abierto todo arriba. Eso es una dolina. Cuando es más pequeña y más en español, la torca. Hay dolinas por todo el mundo espectaculares, muy espectaculares. Luego está otra que llaman la galería. Ya vamos a decir algo sobre ella. Luego está el mirador. Está el portalón. Son nombres que entre ellos, allí dentro del complejo, pues claro, los tienen para denominar un yacimiento, otro. Y está la galería del Siles, galería del Silex, y la cima de los huesos. Bastantes de ellas están dentro de la trinchera y otras a poca distancia de la trinchera ferroviaria que abrió el industrial aquel. ¿Algunas cosas interesantes de estas? Pues mira, en el 2001 se descubre la cima del elefante, que ya te he dicho que son como libros, llenos de páginas. Las páginas más recientes están arriba y van excavando y van encontrando. ¿En qué grado de excavación están ahora en la cima del elefante? Más preciso, tendrías que meterte con más información de la que yo he logrado adquirir. La cima de los huesos, pues la cima de los huesos tiene 13 metros de sedimentos y parece ser, esta cima de los huesos estaba al fondo de la Cueva Mayor y parece ser que era pues una cima estrechita de 13 metros de profundidad, que los habitantes, nuestros antepasados, dijeron, oye, a ver, los restos esos, tíralos ahí al pozo, tíralos al pozo. Y entonces cogieron la costumbre de todos los restos, ¡pum!, al pozo. Bueno, claro, impresionante.
todo lo que hay allí. Viene a ser, digamos, el yacimiento más rico del mundo, incluso en lo que respecta al hombre heidelbergense, tiene el 90% de todos los restos fósiles de este Homo, del Homo heidelbergense, aquí, en la poda. Era como un osario. Hoy un osario es donde arrojamos los huesos. En un cementerio, cuando ya las tumbas llevan mucho tiempo y se han tenido que remover, por lo que sea, los huesos, pues hay una especie de depósito que llaman el osario y ahí van metiendo pues todos los huesos. Pues para ellos era una especie de osario. En este de la galería, bueno, que una era la galería, de la galería se han encontrado bisontes, rinocerontes, que estaban por allí en aquellos momentos. Claro, hoy dices, pero si en España ya solo tenemos el lince como una cosa excepcional y todo lo demás pues son cabra montesa, el jabalí, y luego pues todos de tamaño pequeño, los conejos, zorros, águilas, sí, pero de esos grandes animales no, pues en aquel tiempo estaban por aquí. Más cosas. Fue muy impactante, digamos, el momento de máximo flash de esto fue cuando se encontró el cráneo del que luego fue asignado como, o llamado como, el Homo antecesor, que en argot, para los que trabajaban ahí, lo llamaron el Miguelón, porque en aquellos momentos habíamos tenido un ciclista buenísimo, históricamente, pasará a la historia, Miguel Indurain, que ganó no sé cuántos Tours de Francia. Ganar el Tour de Francia pues es ganar la prueba más difícil y más prestigiosa del ciclismo. Y otro anterior que le habían llamado Agamenón. No sé si era por el de la tragedia griega o por un cómic de un tebeo español, donde aparecía un pueblerino con una cabeza muy gorda y una psicología simplona. Bueno, Agamenón y Miguelón por Indurain. Y este fue el encontrado en la Gran Dolina, el Agamenón y el Miguelón. Bueno, vamos a ver. Del antecesor de este descubrimiento genuino de tal, ¿qué podíamos decir? Pues mira, tenía una cara, por el cráneo y todo esto, muy parecida a la nuestra, lo cual sorprendía. O sea, ya no tenía la frente tan hundida, etcétera, etcétera. Sin embargo, los dientes no, los dientes eran todavía muy primitivos, semejantes a los de los homos africanos de 1,5 millones, es decir, muchísimo más antiguos que él. ¿Y qué más? Pues entre 1,70 y 1,80 de estatura, lo cual para aquella época ya era muy importante, o sea, muy alto. La lítica que se ha encontrado, pues se ha encontrado líticas de las primeras, es decir, de las líticas, por lo visto, las catalogan en 1, 2, modo 1, modo 2, modo 3 y modo 4. Modo 1 sería la más antigua, la que el hombre pegaba y salía pues las casas. El modo que es la de Olduvaiensis. Olduba es un yacimiento de un lugar de Olduba africano, donde se encontraron y se dio nombre a las primeras producciones líticas de la especie Homo, perdón, del género Homo. Luego vino la del hacha, bifaz, que a esta ya se le llamó achelense, esta es la de Olduba, esta es la 1, achelense del hacha bifaz o modo 2. Y luego ya aquí, la 3, la 4 tal, entran las
etapas del Paleolítico, la musteriense, solutrense, magdaleniense, etcétera, etcétera. Bueno, pues se han encontrado todas las líticas. Vamos, hasta de hace 100.000 años el Homo sapiens estuvo por allí. O sea, que desde que el Homo erectus llegó a Burgos, se instaló y dijo, y aquí ya por los siglos de los siglos, hasta que más adelante, ya cuando los heidelbergenses y los neandertales, que también estuvieron por allí, fueron decayendo, llegó la nueva esperanza de la humanidad, el Homo sapiens, que había cruzado de África, y allí se había hecho su evolución craneal mayor, etcétera, etcétera, y también vino a ocupar estos. Pasaron la edad del piedra, el neolítico, mesolítico, paleolítico, etcétera, y pasaron la edad de los metales allí, la edad de bronce y la edad de hierro, y de todo eso hay testimonios. Es decir, es como un yacimiento integral. ¿Qué hay en Atapuerca? De todo. Es decir, ya no se trata, no es que aquí se encontró de la época musteriense, o se encontró de la época tal, o del paleolítico inferior tal, no, es que en Atapuerca han encontrado y seguirán encontrando de todo. Y lo más emocionante es que queda por descubrir lo mejor, lo más antiguo, porque ya te he dicho que el libro ese, vamos excavando y vamos pasando páginas, pero pasando primero las más recientes, para ir a las más antiguas. Atapuerca, y ya por decir algo, también aparece, o aparecía por otros criterios históricos, porque fue el nombre de una batalla ya por el siglo XI entre la Castilla que nacía y la Navarra que ya llevaba mucho tiempo. Y una guerra allí, entre Fernando de Castilla y los hermanos García de Navarra o algo así. Bueno, también, o sea que está en el mapa por eso. En fin, seguramente que me he olvidado alguna cosa más. Nada. Espero que te haya dado una idea de lo que supone Atapuerca hoy. Que vayas. Como espeleólogo, como caminante del Camino de Santiago, como enamorado del arte gótico de la Catedral de Burgos, de los monasterios que hay por allí, de San Juan de Ortega, de otro monasterio también, de las Huelgas que están en Burgos, incluso del monasterio donde yo estudié, de Bujedo, sí, hombre, sí, que hoy podrías pasar allí la noche porque hay como una especie de hostería para visitantes y ver aquellos claustros donde todavía hay algún profesor mío al que suelo visitar todos los años. Personas excepcionales. Hasta luego, chicos.